Los niños, vamos a hacer la lectura en Mateo 19. Vamos a leer del versículo 3, vamos a leer hasta el 6. Mateo 19, del 3 al 6. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Señor, te rogamos que nos ayudes un domingo más cuando nos acercamos a tu palabra. Sabemos que en ella pues dices cosas, algunas son más fáciles, otras son más difíciles, pero rogamos que tu verdad se haga realidad en nuestras vidas y que podamos vivir lo que tú nos has dicho en tu palabra. Te pedimos que ahora me dirijas, Señor, que todo lo que diga pueda estar fundamentado en tu palabra y que nos ayudes, Señor, a seguir mejorando y a seguir coronando a Jesús como el Rey de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que queremos como Iglesia siempre es qué dice la palabra de Dios y entonces aplicarlo a nuestra vida. Os leo el siguiente titular. Una mujer se casa consigo misma. Entonces, en el Reino Unido, una mujer que se llama Carrie decidió, después de años, pues tener una ceremonia donde se casaba consigo misma. Dice el resto de la noticia: decidió desafiar las normas tradicionales del matrimonio y las relaciones románticas, optando por casarse consigo misma. Este acto fue visto como una afirmación del amor propio y la independencia por nuevos admiradores. Es una influencer, digamos, entonces la gente, algunos la admiran. Dice: con su boda, la influencer buscaba enviar un mensaje poderoso. Las mujeres no necesitan de una pareja romántica para sentirse completas o válidas y que el compromiso más importante es el que se tiene con uno mismo. Bueno, no sé qué diría, si leéis esta noticia, no sé si diría, bueno, esto realmente es un matrimonio, es un casamiento, realmente tiene algún valor a los ojos de la sociedad, a los ojos de Dios. Pero recordad esta frase: el compromiso más importante es el que se tiene con uno mismo. Hoy vamos a estar, como digo, hablando del matrimonio. Y como habréis notado, este año el enfoque que tenemos como Iglesia es coronar a Jesús. ¿Qué significa esto? Pues hacer a Jesús Rey de todas las áreas de nuestra vida. Reconocerle a Él como el que tiene la autoridad, como el que tiene el principal lugar en nuestra vida. Y hemos ya visto algunas cosas, pero hoy nos queremos centrar en un área muy concreta y específica, que es el área de la vida sentimental de las personas, es decir, las relaciones de pareja o las no relaciones. Y sin duda, pues después de ser seguidor de Jesús, una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar en la vida es si nos casamos o si no nos casamos y con quién lo hacemos o con quién no nos casamos. Y como sabéis, no hace falta que os lo explique, esta decisión determina de una forma muy profunda lo que va a ser el resto de tu vida en esta tierra. Así que vale la pena que pues de vez en cuando dediquemos un domingo en especial para meternos de lleno en esta cuestión y ver qué es lo que la palabra nos dice al respecto. Y lo cierto es que hay cosas en las que quizás estamos un poco perdidos a la hora de saber cuál es la voluntad de Dios, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú sabes si la voluntad de Dios es que cojas una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿En qué versículo de la Biblia podríamos encontrar ello? No lo dice en ningún sitio, ¿verdad? ¿Es bueno o no es bueno tener mascotas?
¿Lo dice en algún sitio la palabra de Dios? No dice nada al respecto. El predicador tiene que ir con traje, corbata americana o puede ir en chanclas y pantalón corto. ¿Lo dice en algún sitio? No pone en la Biblia ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando tenemos que afrontar ese tipo de situaciones, pues leemos la palabra, oramos al Señor y buscamos lo mejor posible hacer su voluntad. En cuanto al matrimonio, en cuanto a las relaciones sentimentales, lo cierto es que Dios habla muy claramente y no tenemos que estar ahí pensando que es muy difícil saber lo que Dios quiere. No, Dios se ha revelado al respecto de una forma muy clara, muy concreta, y en este caso no nos toca a nosotros pues divagar mucho. Lo que dice la Biblia es claro y entonces pues tenemos que aprovecharlo. En el día de hoy vamos a ver cómo tanto los que estamos casados como los que no estamos casados, todos estamos llamados a coronar a Jesús en nuestra vida sentimental. Y primero vamos a ver cómo Jesús tiene que ser el rey de mi matrimonio. Jesús tiene que ser el rey de mi matrimonio. Hemos leído unos versículos en Mateo 19 y aquí lo que hemos visto que los fariseos, sabéis que eran los religiosos de la época, los que se suponía que sabían mucho de la palabra de Dios y hacían, se suponía, cumplían la palabra de Dios, pues estos estaban estaban muy celosos de Jesús, de la atención que recibía del pueblo y buscaban constantemente la forma de pillarle, de hacerle daño, de dañar su popularidad para que la gente ya no le hiciera caso. Y en este caso vemos cómo le vienen con una pregunta de esas venenosas, ¿no? De esas que a veces en casa comiendo pues pasa, ¿no? Que te hacen una pregunta que parece inocente, pero tú sabes que no es inocente. Pues esto igual, dice el texto que le hacían esta pregunta para probarle. Y le dicen, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Claro, igual, quizá ya no tanto, pero en esa época el tema del divorcio tenía pues cierta polémica. Y como casi en todo, pues habían dos sectores principales. Estaban los más conservadores que defendían que el divorcio solo era en caso pues, de adulterio, de inmoralidad sexual. Y luego estaban los que no eran tan conservadores que decían que pues, no se puede divorciar por cualquier cosa. Y en ese caso era tan exagerado pues, que si al hombre no le gustaba cómo la mujer había cocinado un plato, pues ya tenía la excusa para repudiarla. O sea, era hasta este extremo de cualquier cosa servía para pedir el divorcio. Fijaos que la pregunta lo dice, ¿puedes repudiar por cualquier motivo? Bueno, Jesús no evade la pregunta, sino que responde de una forma que ellos no esperaban. En vez de centrarse en el divorcio en sí, Jesús hace reflexionar a sus oyentes sobre la verdadera naturaleza del matrimonio. Y lo que vemos en estos versículos es que, en cuanto a la naturaleza del matrimonio, es que al menos hay dos cosas fundamentales. El matrimonio es de naturaleza divina, es de origen divino, y el matrimonio es de naturaleza complementaria. Versículo 4 hasta el 6 dice, y respondiendo él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Primero que vemos es que el matrimonio es de origen o de naturaleza divina. El matrimonio tiene su origen en Dios mismo. La respuesta que Jesús está dando a los fariseos vemos que Dios es sobre quien recae el peso de la argumentación. Versículo 4 dice, ¿no habéis leído que el que los creó, aquel que los creó? Está hablando de Dios mismo. Luego dice el versículo 5, y por eso dijo, ¿quién lo dijo esto? El Señor. Dios dijo, por esto dejará un hombre a su padre y a su madre. O sea, Dios es quien da la orden y la instrucción para el matrimonio.
Y obviamente hasta aquí Jesús no está diciendo nada nuevo a sus oyentes. Ellos ya conocían las Escrituras, sabían perfectamente que Génesis 1, Génesis 2 es donde se relatan estas cosas y saben que el matrimonio es algo que Dios ha instituido. Pero Jesús añade algo más en el versículo 6 y dice: por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe ningún hombre. O sea, dice, lo que Dios ha unido. ¿Quién realiza la unión? Según Jesús, esa unión la realiza Dios mismo. Así que vemos que el matrimonio no es algo que se inventa el ser humano, es algo que es creado por Dios. La importancia de esta institución reside en la propia persona de Dios, quien la crea, la diseña, la ordena y la ejecuta. Esto ya nos va dando señales de por qué Dios le da tanta importancia al matrimonio. Hemos visto entonces que es de origen, de naturaleza divina el matrimonio. Lo que vemos a continuación es que es de naturaleza complementaria también. El segundo aspecto que destaca en la respuesta de Jesús es que usa como argumento el diseño de Dios para la humanidad. Fijaos, dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Otras versiones, pues, hombre y mujer, varón y varona, macho y hembra, da igual. Al final lo que vemos que dice la Biblia es que Dios diseña, Dios crea pues, dos sexos, dos géneros, varón, hembra, hombre, mujer. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con lo que le están preguntando? Porque le han dicho, ¿se puede divorciar el hombre por cualquier motivo? Y Jesús dice, ¿no sabéis que Dios al principio los creó varón y hembra? Es como si alguien me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, las 3:15. Me parece que la respuesta no tiene que ver con la pregunta, pero si seguimos leyendo, si seguimos conociendo las Escrituras, nos damos cuenta de que, en efecto, Jesús sí que sabe lo que está diciendo. La siguiente cosa que dice Jesús nos aclara el argumento que está usando. En el versículo dice, en el 5, dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está citando Jesús aquí? ¿Qué versículo está citando? Génesis, muy bien. Génesis, está hablando de Génesis 2:24. ¿Y alguien sabe qué es lo que acaba de ocurrir justo antes de que estas palabras se digan en Génesis 2:24? Lo que acaba de ocurrir es la creación de Eva. Sabéis que en el relato de Génesis, en el capítulo 2, vemos que lo primero que Dios señala que no es bueno en su creación, dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Porque me lo va a destrozar todo y ya sabemos, bueno, no sabemos el motivo, ¿vale? Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque quizás no va a durar mucho, ¿vale? Y lo que hace a continuación es, primero, traen a todos los animales, Adán les pone nombre, y dice que entre todas las criaturas que habían no se encontró la compañía perfecta para Adán. Y a continuación, Dios anestesia, podríamos decir, la primera anestesia de la historia, Adán, he dicho Abraham antes, Adán, que nadie se equivoque, es Adán, Abraham viene después, tiene su historia. Bueno, pues entonces, Dios anestesia a Adán, toma una costilla de él y forma la mujer. Y cuando Adán despierta y la ve, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. O sea, Adán ve a Eva y se emociona porque en la creación, en toda la creación, por fin reconoce a alguien que es como él, alguien que se parece, alguien con quien se puede relacionar, alguien con quien puede tener una relación significativa. Y dice, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, enseguida Adán reconoce eso, pero a la vez también reconoce que es como él, pero es diferente que él, ¿verdad? Dice, no le dice hermano o compañero, dice, será llamada mujer. Como es como el hombre, pero es diferente del hombre. Son complementarios, son una
bueno, pues eso, son complementarios. Los dos tienen el mismo valor, los dos tienen la misma importancia, pero a la vez los dos son diferentes y se complementan. Entonces, esta diferencia entre hombre y mujer es clave para el matrimonio según las palabras de Jesús. Si no tienes un hombre y una mujer, no puedes tener un matrimonio. No importa lo que un gobierno diga, no importa lo que una ley diga, no importa lo que la opinión popular, lo que la cultura diga. Dios diseña el matrimonio para que sea formado por un hombre y por una mujer, no por un hombre y varias mujeres, como vemos en algunos casos que ocurre en la Biblia, pero no es la voluntad de Dios. Un hombre, una mujer. Solo cuando tenemos esto puede darse esta naturaleza complementaria del matrimonio. Dice que el hombre deja a su padre y a su madre, ¿verdad? Hay un dejar atrás, es una nueva etapa. La mujer también los deja, que quede claro que no es solo el hombre. La mujer también deja a su padre y a su madre y los dos se unen y dice Jesús, ya no son dos, son una sola carne. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿No? Son una sola carne, ya no son dos, son uno. Yo aquí veo varios matrimonios, yo mismo estoy casado y yo estoy aquí y mi mujer está allí. Somos dos personas, ¿no? Si no, no podríamos estar en dos sitios diferentes. Vosotros también, muchos estáis casados, uno está aquí, otro no. ¿Cómo entendemos esto de que son uno? ¿Qué quiere decir Dios con que son una sola carne? Bueno, por un lado, no podemos obviar que Dios está haciendo referencia a la unión sexual del matrimonio. Una vez casados, el hombre y la mujer empiezan a disfrutar de esta unión a nivel físico y emocional. Pero no están siempre en esa unión emocional, ¿verdad? O sea, no estamos siempre en ese tipo de unión. Pero no por eso dejamos de ser uno solo, no por eso dejamos de ser una sola carne. Así que Dios sí que se está refiriendo a las relaciones sexuales y os animo a tener las máximas posibles y a disfrutar de este regalo de Dios si estás casado y solo con tu esposo o tu esposa, ¿vale? Pero disfrútalo. Pero no es solo eso, sino que Dios está hablando de una unión mucho más profunda. El ser una sola carne tiene que ver con el sexo, pero es algo más. El verbo que usa... me he olvidado de hacer una cosa que nos puede ser útil. Marina o Emilio o Armando, os envío una foto de una cosa que necesitamos ver ahora para entenderlo bien. Vale. El verbo que usa Jesús en el versículo 6 nos permite seguir viendo esta naturaleza complementaria del matrimonio. En la mayoría de versiones encontraréis que dice lo que Dios ha unido, ¿verdad? Literalmente podríamos hablar, y la Biblia textual nos hace un favor y lo traduce de la siguiente manera: lo que Dios unció al mismo yugo. Está llegando la imagen, ¿verdad? Vale. No sé si sabéis lo que es un yugo. ¿Alguien ha estado en el campo alguna vez? ¿Alguien ha ido a un restaurante rústico? Porque ahí tienen mucho yugo. ¿Sabéis lo que es el yugo, no? Ahora veremos la imagen. El yugo es aquella pieza de madera donde se juntan dos animales de carga, principalmente pues, dos bueyes, lo que sea, ¿vale? Ahora veremos la imagen, pero nos ayudará. Ahí está. Bien, bueno, no soy yo, que quede claro. La pieza que está en el medio es el yugo, veis que es una barra y que tiene dos compartimentos donde se encajan los dos animales. De este modo, lo que consigues pues, es aprovechar la fuerza de los dos, y la fuerza de los dos juntos pues, es más de la que se podría conseguir con los dos separados. Pues Dios usa esta metáfora perfecta para explicar lo que significa el matrimonio y el hecho de ser una sola carne. La palabra que usamos, cónyuge, ¿qué significa? Conyugo. O sea, cuando tú te casas tienes un yugo, tienes enchufada a otra persona al lado y sois una sola carne.
Son el mismo animal, en este caso son el mismo animal, no, son dos distintos, pero están unidos por el yugo y en cierto sentido ya dependen el uno del otro. Si uno se mueve, el otro se tiene que mover. Si uno necesita descansar, el otro se tiene que parar, ¿verdad? No pueden ir cada uno por su cuenta porque están unidos al mismo yugo y están trabajando juntos. Pues el matrimonio en cierto sentido es lo mismo. Son dos individuos unidos de una forma permanente, de modo que ya no funcionan individualmente, sino que son una sola carne. Obviamente siguen siendo individuos, siguen teniendo pues, necesidades diferentes, pueden tener más o menos fuerzas, pueden incluso pensar diferente en diferentes cosas. Pero en cierto sentido ya no son dos, sino que, como dice Jesús, son uno solo, están unidos y todo lo que hace uno afecta al otro. Todo lo que hace el otro ayuda o perjudica al otro. Pues esto es lo que le responde Jesús a los fariseos que le querían pillar. ¿Creéis que quedaron satisfechos con la respuesta los fariseos? Bueno, lo que habéis leído ya sabéis que esta gente nunca estaba satisfecha, ¿no? Versículo 7, los fariseos responden, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Fijaos cómo tergiversa, porque dice, ¿por qué mandó? O sea, si el divorcio está mal, ¿por qué Moisés lo mandó? Jesús responde, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, no dice os mandó, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. ¿Cómo es que Jesús se opone tanto al divorcio? ¿No? Se supone que Jesús es muy progresista, muy avanzado a su época, y pues si preguntamos hoy, nos dirán que el divorcio es algo, pues eso, muy liberador, muy bueno, muy positivo para la sociedad. Bueno, lo que vemos es que Jesús está muy en contra del divorcio y está hablando de que solo es legítimo, dice en este caso, por infidelidad. Hoy no nos vamos a meter de lleno en esta cuestión del divorcio. Podríamos hablar de la diferencia entre divorcio, separación. Podríamos hablar de otros casos como el tema del maltrato, del abuso infantil, del abandono, que pueden ser causas legítimas para separarse, para divorciarse. Pero a simple vista lo que queremos quedarnos en este pasaje es con esta idea de que para Jesús el divorcio es algo muy limitado y excepcional, y que además no es la voluntad original de Dios para el ser humano. Es algo que permite, bajo ciertas circunstancias, por culpa del pecado del ser humano. Pero lo que nos muestra esta oposición de Jesús al divorcio es que la naturaleza del matrimonio tiene una dimensión aún más importante, y es una naturaleza o dimensión tipológica. Cuando hablamos de la verdadera naturaleza del matrimonio, también tenemos que tener en cuenta su naturaleza tipológica. Ahora, ¿qué significa esto de naturaleza tipológica? Cuando hablamos de tipos, hablamos de cosas del Antiguo Testamento que apuntan y que señalan, que nos dirigen hacia la obra de Jesús. En este sentido, el matrimonio, desde su creación, pretende transmitir algo sobre Jesús y sobre su obra. Este aspecto del matrimonio quizá no lo encontramos muy explicado en este caso, pero sí que lo vemos en otras partes del Nuevo Testamento. Si, por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 5, ahí encontramos una larga explicación de cómo el apóstol Pablo ve que el matrimonio existe para reflejar el amor de Jesús por la Iglesia. Por ejemplo, Efesios 5:25, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Más adelante, versículo 31, vuelve a citar, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y acaba diciendo Pablo,
esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la Iglesia. O sea que el apóstol Pablo está viendo la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la Biblia, y dice, es que lo del matrimonio existe para declarar, para anunciar desde el principio de los tiempos algo de relación entre Jesús y la Iglesia. Por decirlo de alguna manera, no es que Dios aproveche que existe el matrimonio y dice luego, pues mira, voy a tomar esta cosa y la aprovecharé luego para que la gente entienda la relación que existe entre Jesús y la Iglesia. No, lo que nos dice este pasaje y la Biblia es que Jesús crea el matrimonio precisamente y principalmente para que desde el principio de la creación haya esta unión entre un hombre y una mujer que está anunciando, apuntando, señalando al amor que Cristo tiene por la Iglesia, por los creyentes, por su pueblo. Claro, esto ya nos da a entender, vale, ahora voy entendiendo más por qué Jesús se pone de esta manera, por qué Jesús dice esas cosas. El propósito real y más profundo del matrimonio, de tu matrimonio, no es tener hijos y multiplicar la especie humana. Tampoco es el de que vivas una vida estable y estés acompañado, etcétera, etcétera. El propósito principal de tu matrimonio es anunciar el amor que Jesús tiene por su Iglesia. Tenemos entonces estos tres aspectos de la naturaleza del matrimonio. Hemos dicho que el matrimonio es de origen divino, Dios es el que lo crea, lo diseña. Hemos dicho también que es de naturaleza complementaria, es un hombre con una mujer. Y por último hemos dicho que este matrimonio es tipológico en el sentido de que el matrimonio se diseña para hablar sobre Jesús y la Iglesia. Por este motivo, el matrimonio es algo tan importante. Por eso consideramos que el matrimonio es algo que hay que tomarse muy en serio. La unión entre un hombre y una mujer en matrimonio, según la palabra de Dios, no es cualquier cosa. No es un asunto a tomar a la ligera, sino que es una unión muy importante, muy potente. Entonces, si volvemos a Mateo 19, tenemos en cuenta estos aspectos que hemos mencionado sobre el matrimonio. ¿A alguien le sorprende el comentario entonces de los discípulos? Versículo 10 o 11, les dicen los discípulos, si es así la situación del hombre con la mujer, o sea, si realmente el matrimonio es esta unión tan fuerte, tan comprometedora, ¿qué dicen los discípulos? No conviene casarse. O sea, si realmente el matrimonio es algo tan importante para Dios, los discípulos se quedan, entonces mejor no casarse, ¿no? Mejor no complicarse la vida, mejor no comprometerse de esa manera, porque si lo hago, entonces voy a tener que seguir las instrucciones de Dios, voy a tener que hacer lo que Dios quiere. Mi matrimonio va a tener que ser para lo que Dios lo ha diseñado. Dicen, no conviene casarse. Pues claro que no. Un matrimonio que cumple con los requisitos que Jesús está planteando es un compromiso muy grande y muy extremo. Y si realmente alguien no está dispuesto a eso, pues realmente no conviene casarse. Y este pasaje de Jesús nos debe llevar a ver nuestro matrimonio actual o nuestro potencial matrimonio con alguien. Lo tenemos que ver como una de las cosas más sagradas de nuestra vida. Bueno, varios de vosotros sois ejemplos de Cristo al perseverar con parejas pues que quizá no valen la pena. Suena un poco feo, ¿no? O parejas que no os merecen, parejas que os han fallado una y otra vez. Quizá llevas tiempo casado con una persona difícil, insoportable, que no te hace el caso que tú quieres, que no te satisface como te gustaría, que no cumple con tus expectativas. Y quizá en algún momento te has planteado, pues quizá deba separarme. ¿Qué te diría el Señor? Bueno, el Señor Jesús te diría, lucha
por tu matrimonio. Confía en que Dios te va a dar las fuerzas y el ánimo para seguir honrándole a Él en medio de un matrimonio mediocre. Obviamente hay situaciones extremas en las que no vamos a recomendar que alguien pues, permanezca en un matrimonio. Si la vida de la persona corre peligro, no sigas con esa persona. Si la vida de tus hijos o de algún familiar corre peligro, obviamente no vamos a decir, no, tienes que aguantarte. Pero entendéis, ¿no?, que Jesús está diciendo, no, esto es para la separación, el divorcio es para situaciones muy exclusivas. En general, lo que Dios nos está diciendo es lucha, persiste, mantente fiel a las promesas que tú un día hiciste delante de Dios. Porque aquí está la clave, cuando nos casamos estamos comprometiéndonos con la otra persona, pero también nos estamos comprometiendo con el Señor. Estamos diciendo, Señor, yo voy, bueno, ya no me acuerdo de los votos, ¿no?, pero en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, normalmente siempre nos toca la enfermedad, la pobreza y casi todo lo malo, pero, no es mi caso, gracias a Dios, pero, ¿me entendéis? Es probable que los malos momentos sean más que los buenos momentos, pero aún así Dios nos llama a permanecer fieles, a seguir mostrándole al mundo, a nuestra pareja y al resto del mundo, que para nosotros lo que Dios dice es más importante que mi comodidad, que mis sueños, que mis aspiraciones, que mis deseos. Si queremos coronar a Jesús como el Rey de nuestra vida, estamos llamados a permanecer fieles a las promesas que le hemos hecho a Él. Y ten muy claro que tu fidelidad al Señor, si tú eres de los que está perseverando en un matrimonio que pues quizá no vale la pena, ten claro que tu fidelidad al Señor nunca cae en saco roto. El Señor ve cada sacrificio que haces, cada tontería que aguantas, toda la paciencia que tienes que tener. El Señor la ve y el Señor lo toma todo en cuenta. Por otro lado, los que estáis quizá en un matrimonio pues más normal o más igualado, no olvidéis nunca que el propósito de vuestro matrimonio es mostrar el amor de Jesús por su Iglesia al mundo. No vivas el día a día de tu matrimonio pensando en todas las cosas que tu mujer o tu marido no hacen por ti. No vivas pensando en que no me saluda como yo quiero, no me da un abrazo súper grande, no me hace esto, no me hace lo otro, no me compra tal, no me compra cual. No, concéntrate en servir a tu esposo, a tu esposa, de una forma desinteresada y radical, tal y como Jesús hizo con su Iglesia. Cuando esto ocurre, entonces estarás cumpliendo con el matrimonio, con el propósito principal que Dios tiene para el matrimonio. Y te digo, no es una receta para que te vaya bien. Puede ser que toda tu vida te sacrifiques y que no seas correspondido, pero aún así es lo que Dios nos llama a hacer. A la vez, deciros también que amar de esta forma como Jesús ama a la Iglesia es la receta más ideal para un matrimonio. Y si los dos lo hacen, pues el matrimonio no tiene nada que ver con lo que a veces podemos ver. Igualmente, pues también tengo que aprovechar esta ocasión para hablar de lo absurdo y lo perjudicial que es que un seguidor de Jesús se case con alguien que no quiere seguir a Jesús, lo que muchas veces nos referimos como el yugo desigual. Esta expresión no es mía, esto es, por supuesto, de la palabra de Dios. Y en 2 Corintios 6:14 dice lo siguiente: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No es que esté hablando solo del matrimonio, ¿vale? Está dando un principio general, pero obviamente es algo que se aplica al matrimonio, se aplica a nuestras relaciones de pareja. Obviamente, si te casaste cuando no conocías a Jesús, cuando no seguías a Jesús, pues no, ahora no pienses que esto va por ti, ¿vale? La palabra de Dios nos muestra que cuando alguien que no ha creído se convierte, Dios le anima a permanecer en ese matrimonio aunque la otra persona no tenga fe. Y le dice, tú persevera, cuida, ama a esa persona y quién sabe si algún día esa persona pues vendrá al Señor, lo conocerá y juntos le podréis adorar, ¿vale? Entonces, si te has casado con alguien que no tiene fe y lo has hecho en la época de tu vida,
pues que tú tampoco tenías fe, pues no te sientas, no te des por aludido, ¿vale? Ahora, si te casaste con alguien incrédulo cuando tú ya decías profesar fe en Jesús, cuando tú decías que seguías a Jesús, tampoco te separes. Pídele perdón a Dios por no haberle tenido en cuenta en una de las decisiones más grandes de tu vida. Y lucha por tu matrimonio. Ama a tu esposo, a tu esposa, con el amor de Jesús y sobre todo, ora para que el Señor los salve. Puede ser que te hayas equivocado en el pasado, pero en la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios usa los errores y los pecados de su pueblo y muchas veces los acaba transformando en algo glorioso. Así que si en el pasado te equivocaste, sí, arrepiéntete si no lo has hecho ya, pídele perdón a Dios, pero sobre todo ten esperanza que Dios puede transformar a cualquier persona. Ahora, lo que quiero decir sobre el yugo desigual, sobre todo va dirigido a los creyentes que dicen ser seguidores de Jesús y que actualmente están en el proceso de buscar pareja o de considerar si se van a casar o no. ¿Por qué es tan grave que un seguidor de Jesús se plantee ni siquiera el unirse en matrimonio con alguien que no cree? Y cuando digo con alguien que no cree, me refiero con alguien que cree con la misma intensidad, ¿vale? Porque no es simplemente alguien que, dice que cree en Jesús y a veces ora y eso, ¿no? Y ya eso ya me sirve, no. El yugo desigual se refiere a cásate y encuentra a alguien que tenga el mismo amor por Cristo que tú tienes. O sea, que tenga el mismo compromiso, porque si dice ser creyente pero vive como le da la gana, pues vas a tener un problema igual, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de todos los males, dificultades, pues que vas a vivir al estar unido a una persona que no comparte tu fe. Dificultad criar a los hijos a la luz de la palabra. El hecho de que no puedes compartir con tu cónyuge la parte más importante de tu vida. Pero no vamos a meternos ahí. Déjame decirte dos cosas que muestran la gravedad, el peligro, la pena que es que un seguidor de Cristo se plantee casarse o unirse con alguien para siempre que no siga a Cristo. En primer lugar, si tú realmente te consideras seguidor de Jesús, lo más importante de tu vida, lo más esencial de ti es Dios. O sea, si tú dices, yo quiero seguir a Cristo, yo soy su seguidor, yo soy suyo, Dios es lo más importante de ti. Entonces, cuando tú consideras a otra persona a la que unirte para toda tu vida y esa persona no tiene fe en Dios, no ama a Dios, no lo sigue, no quiere saber nada de Dios, ¿qué es lo que te atrae de esa persona? ¿Su relación con Dios? ¿No? Te atrae que es guapo o guapa, o que tiene dinero, un trabajo, estabilidad, o que te hace reír, etcétera, etcétera. Pero lo que te está atrayendo de esa persona no es Dios. Te están atrayendo otras cosas. Entonces, no tiene sentido que un seguidor de Jesús diga, ay, quiero pasar mi vida con esta persona, si esa persona no ama a Cristo. No, es que no tiene sentido, porque entonces lo que significa o que tú te estás engañando a ti mismo o que realmente no amas a Dios tanto como piensas. Porque si amas a Dios por encima de todas las cosas, lo que te va a traer de alguien es que ame a Dios por encima de todas las cosas. Es que es muy lógico. Por otro lado, al considerar la unión con alguien que no cree, estás aceptando la idea de que esa persona con la que te quieres casar no te va a amar realmente a ti. ¿Por qué lo digo? Porque, una vez más, si tú eres seguidor de Cristo, lo más esencial de ti es Dios. O sea, eso es lo que tu esencia es Dios, ¿vale? Entonces, esa persona, si no ama a Dios, no te ama a ti realmente. No ama la parte más importante de tu vida. Nunca vas a poder compartir con ella las cosas que te hacen feliz, el propósito de tu vida, las metas que tienes, porque no las comparte. De hecho, si nos atenemos al lenguaje bíblico, las odia. Entonces, que un cristiano se plantee el unirse a alguien que no tiene la misma fe, significa que está aceptando ya de entrada, esta persona no va a amar lo más importante de mi vida. ¿Tiene sentido?
no tiene sentido. Si queremos seguir a Cristo, si queremos seguir a Dios, pues no nos tiremos un tiro en el pie, no desobedezcamos a Dios en este área tan importante y tan determinante de nuestra vida. Si quieres ser seguidor de Jesús, corónale en tu matrimonio. Corónale primero entendiendo si es la voluntad de Dios que te cases y, en segundo lugar, entendiendo con quién debes casarte. Pero corona a Dios, corona a Jesús como el Rey de tu vida. Si estás casado, deja que Dios determine cómo debes cuidar, amar, tratar a la otra persona. Si no estás casado, considera lo que Dios dice en su palabra sobre lo que tienes que buscar en la otra persona. Hasta aquí, Jesús, Rey de mi matrimonio. Vamos a la segunda parte, que es más corta, no os preocupéis. Si queremos seguir a Jesús, sí, tenemos que hacerle Rey de nuestro matrimonio, pero no todos estamos casados, ¿verdad? No todos estamos en una relación de pareja. Si queremos también seguir a Jesús, tenemos que hacerlo Rey de nuestra soledad. Versículo 10. Este intercambio entre Jesús, los fariseos, los discípulos, sigue y dice, le dicen los discípulos, si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Y entonces Jesús responde, no todos comprenden este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos nacidos así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptarlo, acéptelo. Bueno, Jesús no se olvida de aquellas personas que no se casan o que no se pueden casar. Y Jesús está hablando aquí de los eunucos. ¿Cuántos sabéis lo que es un eunuco? Algunos sí lo sabéis. No voy a preguntar cuántos sois eunucos, obviamente. Eunuco, hoy en día no usamos esa palabra, pero eunuco eran las personas que eran castradas, normalmente por motivos laborales, porque tenían puestos de importancia y no tenían que tener relaciones con la mujer del rey o del gobernante tal o de un rico, etcétera, etcétera. Entonces habían personas que las castraban para asegurarse, digamos, un servicio menos peligroso. Pero lo que vemos es que Jesús toma ese término, al final un eunuco era alguien que estaba muy limitado en sus relaciones sentimentales. Se podían casar, o sea, habían eunucos que podían tener esposas y eso, pero como comprendéis, estaban limitados, no podían tener hijos y eso pues les perjudicaba, ¿vale? Lo que vemos es que Jesús toma este concepto de eunuco y lo amplía, ¿vale? Porque sí, podríamos ver que quizá Jesús está hablando de personas que no pueden tener relaciones de forma natural, pero lo está haciendo de una forma mucho más amplia y está hablando como de tres grupos diferentes. Dice que hay como los eunucos por nacimiento, ¿no? Personas que desde su condición inicial están limitadas a la hora de tener pareja. Puede ser que sea pues, por una enfermedad congénita, puede ser por una enfermedad mental, puede ser por muchas cosas, ¿de acuerdo? Por tendencias genéticas también, y todo eso le limita a la persona a la hora de tener pareja. Podríamos pensar también, hoy en día, personas que afirman que desde el nacimiento pues, se sienten atraídas por personas de su mismo sexo, por ejemplo. Y dice, desde que soy pequeño me pasa. Bueno, podría ser que este tipo de personas se podrían incluir en este grupo de personas limitadas en sus relaciones sentimentales por una condición desde nacimiento. El segundo grupo son aquellas personas que han llegado a esa condición, dice, por culpa de los hombres. Personas que ahora están limitadas en sus relaciones sentimentales, no porque tuvieran algún problema al nacer, sino porque pues, circunstancias de la vida, una infancia muy mala, unos padres abusadores, violaciones, pues eso, accidentes, cosas que han pasado en la vida que ahora les llevan a estar en un punto donde no tienen
la capacidad o no tienen facilidad para tener una relación sentimental. No nacieron así, pero los hombres, circunstancias que han ido pasando, los han hecho así. Y Jesús habla de otro tercer grupo. Dice, personas que escogen para sí una vida sin pareja por causa del reino de los cielos. Dice que estos reciben un llamado especial de parte de Dios y tienen capacidad de vivir toda su vida sin tener pareja. Podríamos incluso nosotros pensar en un cuarto grupo, que es el de personas que en algún momento han estado casadas, pero por diferentes motivos ahora ya no lo están, sea por viudez, sea por separación, por algún trauma, etcétera, etcétera. Bueno, vemos que Jesús tiene una mirada amplia. A veces desde las iglesias hemos cometido el error como de hacer pensar a la gente que para ser un cristiano uno se tiene que casar, tener hijos, tener una familia, etcétera, etcétera. Pero la Biblia y Jesús mismo nos enseña que es que no hay un creyente modelo, que es que todos, sean las circunstancias que tengas en tu vida, estamos llamados a seguir a Jesús. No importa lo que te haya pasado en el pasado, todos estamos llamados a seguir a Jesús. Pero ahora nos centramos en este grupo de personas que están limitadas en su relación sentimental. Ninguno de estos casos es fácil, ¿verdad? Probablemente ninguno de nosotros escogeríamos voluntariamente pertenecer a uno de estos tres grupos que Jesús ha mencionado o al cuarto que nosotros hemos dicho. Pero tenemos que ir con cuidado de no tener una mirada paternalista o una mirada como eso, como digo, ¿no? Que si no te casas como que no eres un cristiano al 100% o no puedes hacer... No. La palabra mismo nos enseña que aquellos que están limitados en sus relaciones sentimentales están más liberados para servir a Dios. Y casi que vemos en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo está escribiendo a creyentes y dice, desearía que no os caséis, que nadie se case, que os quedéis todos como yo, porque así os podéis dedicar al 100% a servir al Señor. Dice Pablo, el que se casa tiene que estar preocupándose de lo que quiere su esposo o su esposa, de cuidar a los hijos, de todos los problemas que conllevan este tipo de relación. Y dice Pablo, desearía que todos os quedéis como yo, os quedéis libres para entonces servir al Señor lo máximo posible. Eso ya nos hace verlo de otra manera. Obviamente Pablo después dice, pero bueno, esto no es para todos. Esto no es para todos, solo aquellos a los que Dios les llama a vivir de esta manera. Luego también dirá, es mejor casarse que quemarse, ¿verdad? ¿A qué se refiere también? Si no tienes el don de continencia, pues la Biblia te anima a buscar una pareja, obviamente, en el Señor. Pero lo importante es ver esto, que la Biblia sí reconoce la dificultad de esta circunstancia, de vivir la vida sin una pareja, sin alguien con quien compartirla, pero a la vez Dios da responsabilidad. Dice, mira, no tienes pareja, lo que tienes es más tiempo, más disponibilidad, más libertad para servirme, para dedicarte más a mí. La falta de pareja no es en este sentido una limitación, sino que todo lo contrario, es un motivo para dedicar aún más tiempo a servir al Señor y a servir a los demás. Aún así, tanto Jesús en este texto como Pablo reconoce que este don no es para todos y que solo aquellos a quienes Dios se lo concede pueden vivir de esta manera. Y a pesar de las bendiciones que comportan la libertad de estar solo, algunos que tienen mucha gente en casa probablemente dirán, bueno, un poco de soledad no me iría mal a veces, ¿no? Pero a pesar de esa libertad tenemos que reconocer que no es fácil. Y vosotros, muchos lo sabéis, no es fácil vivir solo, no es fácil vivir sin pareja. Por eso Jesús acaba diciendo el versículo 12, el que pueda aceptarlo, acéptelo. Igual que el matrimonio, la soltería o la soledad también tienen el propósito de mostrar la gloria de Dios. Cuando una persona, a pesar de vivir en soledad, vive una vida plena y muestra al mundo que para esta persona Dios es lo más importante, Dios es suficiente, Dios es todo lo que necesita.
¿Le gustaría tener pareja? Por supuesto, pero esta persona viviendo en plenitud con su soledad le está demostrando al mundo que Dios es más que suficiente para todas las cosas. ¿Recordáis el titular del principio? Mujer se casa consigo misma. Bueno, eso es solo parte del titular. Dice, mujer se casa consigo misma, pero al año pide el divorcio. Todavía más cómico, ¿verdad? Dice esta mujer que después de un tiempo, con este compromiso, ese compromiso la ahogaba, le hacía tener unas expectativas que no podía cumplir y al año se da cuenta que no puede seguir con ese compromiso ficticio que había hecho consigo misma. Ahora, ¿es malo estar solo? Bueno, no es lo ideal, quizá, para algunas personas sí, algunas personas disfrutan, pero el problema es vivir la soledad enfocado en uno mismo, ¿no? ¿Os acordáis la frase que decía al principio esta mujer? El compromiso más importante que alguien puede tener es consigo mismo. No pudo aguantarlo ni un año. ¿Por qué? Porque vivió su soledad enfocada ¿en qué? En sí misma. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A los que no están casados a vivir su soledad enfocados en el Señor. No en mí, en mis necesidades, mis sueños, mis cosas, mis historias. Mi soledad se la dedico al Señor. Te puedes sentir mal, te puedes sentir cansado, agotado, pero realmente Jesús prometió a sus discípulos que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y por supuesto, insisto, es difícil no tener pareja, pero Dios nos promete que si nos aferramos a Él, como hemos cantado hoy, nunca estaremos verdaderamente solos. Así que ahora me dirijo a ti, soltero, viuda, divorciado, como sea que estés viviendo ahora mismo. ¿Cómo estás viviendo tu soledad? ¿Estás usando esta etapa de tu vida para bendecir a otros y servir al Señor? ¿O te estás lamentando porque Dios no te da aquello que quieres? ¿Te sientes pleno en el Señor o solo serás feliz si Dios te da una pareja? Bueno, fijaos la promesa de Dios para las personas que no pueden casarse o para las personas, a los eunucos. Isaías 56:5 dice lo siguiente: porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Si estás solo, si luchas con eso, si estás triste, si estás casi deprimido por ello, recuerda que Dios tiene algo especial para ti. Tu esfuerzo, tu sacrificio, tu pena en este momento será compensada totalmente y mucho más de lo que imaginas por Dios. Dice que les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Vivir solo no es fácil, pero Dios te promete un lugar especial en su casa, un nombre mejor que el de hijos e hijas. No sé lo que significa, pero es algo bueno. Dios te ama de una manera especial, de una forma que nadie más te ama. Y si tú te entregas a Él completamente, tu destino será glorioso. Acabamos, finalizamos. Sea que estés casado, sea que no estés casado, al final todos acabaremos en una boda. No sé si os habéis fijado que la Biblia empieza y la Biblia acaba con una boda, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Adán y Eva, ¿verdad? El primer matrimonio. ¿Cómo acaba la Biblia? Apocalipsis 19. Regocijémonos, Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Decía que el matrimonio tiene una naturaleza tipológica, es decir, el matrimonio es creado por Dios para apuntar hacia la obra de Jesús y su iglesia. Y lo que vemos es que Jesús se encarna, toma
toma forma como nosotros, es un ser humano, podríamos decir que es el mejor ser humano de la historia, es Dios encarnado, pero a la vez es completamente hombre. Y Jesús no se casa, ¿lo habéis pensado? Jesús se casó con alguien, ya sé que el código da Vinci y estas cosas dice que Jesús se casó con María Magdalena, todo eso no es histórico, son fantasías, ¿vale? Pero, ¿lo has pensado? Jesús no se casa y Él es el ser humano más completo, más perfecto, ideal. ¿Cómo es que no se casa? Si se supone que el matrimonio es tan importante, que el matrimonio tiene esta función tan crucial en la historia, ¿cómo es que Jesús no se casa? Es más, no sé si has pensado alguna vez, Jesús, que es, en este caso, el creador no solo del matrimonio, sino de también la sexualidad, del sexo, del disfrute en pareja, Él es el creador. Jesús nunca tuvo sexo, ni nunca tendrá sexo. ¿Lo has pensado? Porque hoy en día parece que el sexo es el culmen de la humanidad. Pues aquí el que es el supremo ser humano nunca tuvo, nunca tendrá. ¿Por qué? Porque tanto el sexo como el matrimonio lo que están haciendo es decir, esto es solo una realidad temporal que está apuntando hacia una realidad eterna, mucho más grande, mucho más plena, mucho más maravillosa, mucho más profunda. Lo que vemos es que la Biblia acaba con esta boda, las bodas del Cordero. Pero claro, no son una boda como, pues eso, entre dos seres humanos, es una boda entre Jesús y su iglesia, su pueblo. Y se llaman las bodas del Cordero. ¿No os parece un poco raro el nombre? Podría ser las bodas, no sé, de Jesús, las bodas definitivas, las bodas de no sé cuánto. Le llama las bodas del Cordero. ¿Por qué le llama así? Bueno, no lo hemos comentado al principio, pero cuando Jesús está en Mateo 19, lo que vemos es que Jesús está yendo ¿hacia dónde? Jesús ya al final del Evangelio se está dirigiendo a Jerusalén. Dice allí que Jesús, dejando Galilea, partió hacia Judea. Y este es el último viaje que Jesús está haciendo, porque se dirige a Jerusalén, un viaje que acabará semanas después con Jesús crucificado, con su cuerpo clavado en una cruz. Y cuando Jesús está enseñando sobre el matrimonio, en este momento Jesús sabe mejor que nadie de lo que está hablando, porque Él se está dirigiendo a Jerusalén para pedir la mano de su novia, la iglesia. Sabéis todos, ¿no?, que en una pedida de matrimonio, hoy en día, quizás antes no tanto, pero hoy en día pues el novio da algo de mucho valor a la novia. ¿Por qué? ¿Qué significa esa pedida? Te doy algo de mucho valor porque me comprometo contigo y te aseguro que me voy a casar contigo, ¿verdad? Eso es una pedida hoy en día. Pues lo que Jesús estaba haciendo era eso, la pedida de mano de su novia. En este caso su novia es la iglesia, y lo que Jesús dice, voy a dar lo que más valor tiene en este mundo, en este universo, mi propia vida, por amor a la iglesia. Y lo que te aseguro, iglesia, es que me voy a casar contigo, que vas a llegar a las bodas del Cordero y que un día disfrutaremos de esa unión perfecta, plena, total, que el matrimonio estaba simplemente apuntando. El matrimonio en el cielo no es como el nuestro ahora. Dice Jesús mismo que en el cielo ni se dan ni se toman en casamiento, somos como los ángeles. Ya no habrá matrimonios y luego lo otro, no. En el cielo estaremos todos tan plenos de la presencia de Dios, tan disfrutando de Él y de todo lo que Él es, que ya no habrá tiempo para que nos estemos preocupando de con quién me junto, con quién me siento. La promesa de Dios, la promesa de Jesús es que todos, sea que estemos casados, sea que no estemos casados, los hijos de Dios seremos parte de su novia y todos acabaremos en boda, todos llegaremos a esa boda del Cordero si seguimos a nuestro Señor Jesús, si aceptamos su salvación, porque esa pedida de mano, ese cuerpo clavado en la cruz, no es solo que estaba mostrando su compromiso con nosotros. Lo que en esa cruz ocurre es que Jesús elimina lo que podía imposibilitar nuestra boda. Porque esta iglesia por la que Jesús se sacrifica está llena de pecadores.
Está llena de personas imperfectas, de personas desobedientes, de personas que no aman a Dios por naturaleza. Y lo que hace Jesús en la cruz es toma todo su pecado, sufre todo su castigo y entonces libera a ese pueblo para vivir en perfecta unión y comunión con Él. Por eso se llaman las bodas del Cordero, porque para que hubiera esa boda era necesario un Cordero que se sacrificara. Y ese fue Jesús que limpió nuestro pecado. Todos los que hemos creído en Jesús llegaremos y acabaremos en esa boda. Así que te animo a que perseveres. Si estás casado, persevera en tu matrimonio, sirve a tu esposo, tu esposa, como Cristo lo haría a la Iglesia. Y si estás soltero, viudo, separado, al final recuerda que Jesús te promete un lugar especial junto a Él. Así que sea cual sea tu condición, te animo a que corones a Jesús como el Rey de tu vida sentimental. Vamos a orar, vamos a responder al Señor en oración. Te animo a que 2 o 3 hermanos podáis orar y podáis responder a lo que Él nos ha dicho en su palabra.